tardes. Bienvenidos a un nuevo espacio de podcast, estos podcasts tan personales que nos gustan en Vinacae, entre tú y yo. Y hoy realmente para mí es muy motivante y muy especial el poder tener a mi lado a esta gran persona, Pablo Grau. Buenas Buenas, tardes, Javi. Pablo. Bueno, ¿Cómo un estás? gusto, la verdad. Gracias por la invitación. Así que muy contento acá de participar. Te quiero agradecer el que hayas podido venir aquí porque sabes que te asalté hace poquito tiempo para buscar esa disponibilidad y como siempre, desde que tengo el placer de conocerte, pues me dijiste, Javi, hago todo lo posible por estar aquí y nada, pues darte gracias por parte de Vinacá y parte mía en personal. Para quien no conozca a Pablo, aparte de ser una grandísima persona, y lo puedo decir claramente, es el actual entrenador del primer equipo del senior masculino del Vinarós, del Club de Vóley De Vinarós. Venados, exactamente. Pero bueno, yo siempre me gusta empezar, ya sabes que es ya te he dicho anteriormente, es una entrevista sin guiones, que hiciste 4 pinceladitas un poquito para saber cómo enfocarla, pero sin guión establecido, totalmente abierta. Y siempre hago la misma pregunta, ¿quién es Pablo Grau? Bueno, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Una persona tranquila, una persona de barrio, de barrio bajo de Buenos Aires, Natural de Buenos Aires, natural de Buenos Argentina. Aires, de Boedo más precisamente. Una persona que roza el apasionamiento y la locura Como buen argentino, ¿no? Como buen cuando se argentino. enfrenta a algo deportivo, así que bueno, ahí estamos ahí en el límite de la pasión y la locura. Y bueno, una persona que trata quizás de equilibrar su vida familiar con el trabajo de la mejor manera posible para poder hacer lo que uno disfruta sin perderse en los momentos importantes de la familia. Me dijiste que eras hincha de Boca, ahora es cuando te enfadas conmigo. No. Hincha de River. Hincha de River. Hincha de River, por suerte, así que. Por suerte. Porque Por para ti suerte, es la el verdad. primer equipo, ¿no? De Argentina, ¿Cómo? ¿no? Que para ti es el primer equipo de Sí, por Argentina. supuesto. Claramente que sí. ¿Y a nivel de títulos también? Pregunto porque no lo sé eso. Sí. Habría que ver algunas estrellitas que se han puesto de gratis ahí la Estos gente de de Boca, Boca, pero estos de digamos. Boca son la leche, ¿no? Sí, se andan poniendo estrellitas que no van, pero no importa. Bueno, pasión por el fútbol como buen argentino, pero también pasión por el vóley. Sí. ¿Desde cuándo te nace esa pasión? Sé que tienes una etapa de jugador muy destacable, muy destacada. Cuéntanos un poquito. A ver, bueno, yo empecé a jugar al vóley, digamos, como todas las cosas que salen con progreso, a veces salen de casualidad, ¿no? Yo estuve federado 2 añitos en balonmano, y un amigo de mi papá le propuso que yo fuera a jugar al club de donde él era de la comisión directiva, y a mí me pareció que ese club no tenía balonmano. Y efectivamente no tenía balonmano, tenía vóley. Y bueno, ahí arrancó la aventura un poquitito, ya hace varios colores sepia. Diría unos 28 años ya. 28. 28 años. Bueno, ya tuve suerte, la verdad que tuve fortuna porque me han tocado entrenadores que han destacado ahora a nivel internacional y que me han dotado a mí de muchísima información y muchísimo camino para mí, para aportar desde mi posición de entrenador hoy, ¿no? Tuve suerte de tener a Fabi Muraco, que hoy está ahora justamente acá en España, en Teruel, en Superliga 1. Tuve suerte de tener a Horacio Dileo, que dirige la Superliga Brasilera, Marcelo Méndez, ex técnico de la selección argentina. Todos esos profes han pasado por la vida de uno y bueno, evidentemente información ni de la buena queda. Sí, después bueno, uno puede coincidir más en lo personal o en lo deportivo. Generalmente yo siempre coincidí bien en lo personal la mayor parte de las veces. Pero en lo deportivo la verdad que es intachable lo que he podido aprender. ¿Y qué destacarías de todos estos grandes entrenadores que tú has dicho? ¿Qué destacarías de aquellos que más te han influido? Bueno, en principio creo yo que es ¿O fue la el que más te paciencia influyó a lo y. mejor, ¿no? A lo mejor hubo alguno que dijiste, este en especial, pues puede que me haya dado aquello que... A ver, yo digo siempre que no es compatible ser buen entrenador y mala persona. Si sos buen entrenador y mala persona, evidentemente no sos buen entrenador.
Y yo creo que las personas que me influenciaron han sido buenas personas y buenos entrenadores, ambas cosas. Y eso creo que es la parte principal y más motivadora para poder crecer y aprender. ¿Sí? Como no es compatible ser buena persona y mal entrenador tampoco a nivel profesional, digo, tiene que haber un equilibrio entre la calidad humana de la persona que te está educando y la calidad técnica, ¿no? O sea, tú destacarías sobre todo lo que son los valores, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte de su capacitación, que lógicamente es incuestionable, también sus valores, ¿no? Sí, sí, yo creo que es lo principal. De la mayor parte de mis entrenadores, no te digo todos porque obviamente no, uno no goza de tanta suerte. A veces tiene buenas personas cerca, a veces no. Lamentablemente es así. Coméntanos un poquito tu vida de jugador y cómo te describirías como jugador. Voy a usar una frase que usó Horacio en una de las entrevistas que hace poco pude hacerle, que era un jugador que sabía hacer de todo, algunas cosas las hacía bien y otras cosas no quería hacerlas. Ese fue el resumen que dijo Horacio, así que lo voy a tomar como una premisa de que sí, una persona aplicada y como siempre pasa en la juventud uno es medio rebelde y hay cosas que no quiere hacer. Después con el tiempo se va adaptando y va mirando las cosas desde otra perspectiva y bueno, con razón lo que él pudo ver es la realidad, claro. ¿Y cuál fue tu bagaje? ¿Lo hiciste en Argentina? ¿También compaginaste en España? Mira, yo a nivel profesional jugué en Argentina, como jugador jugué en Argentina. Arranqué en Gimnasia de Esgrima Buenos Aires y después tuve un pequeño pasaje por River Plate justamente, 2 años. Tuve la posibilidad de jugar liga ahí, jugar liga con Ferrocarril Oeste, con Náutico Coag. Tuve un pasaje muy interesante de 3 años por la selección argentina, que eso me ayudó muchísimo. ¿En el primer equipo, categorías inferiores? No, en juveniles y en cadete, en sub-18, sub-20. Eh, Lamentablemente después por consecutivas lesiones y bueno, problemas físicos que hoy tendrían una solución muy rápida, pero en la época en que yo jugaba no se indagaba tanto desde ese punto de vista. Quizás hubiese podido extender un poco más la carrera, en ese caso no se pudo, y yo igualmente quedé conforme, no me pareció que me haya quedado nada en el tintero como para remediarlo ahora en el futuro. Sigo jugando eventualmente de manera lúdica, pero contento, la verdad, no tengo reproches acerca de la carrera. Tuve la oportunidad de jugar un mundial, así que Un mundial. un mundial Bueno, con, ¿y cómo se vive con un el mundial? sub-18. ¿Cómo se vive un mundial? Bueno, la verdad que yo lo viví como una experiencia única. Fue una experiencia dura porque, bueno, haciendo un poquito un análisis, salí después de 1 año y medio de estar fuera de mi casa constantemente con las concentraciones y los viajes. Se hace un poco difícil después partir a un país que, como Egipto, por ejemplo, que fue donde jugamos el Mundial, y estar 30 días alejado de la familia, con algunos conflictos externos que sucedían en la época justamente, que a mí me tocó vivir la época de estar en 5 días antes de comenzar el Mundial con el conflicto de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Okay. Así que nos encontró ahí en una Momento situación más o menos difícil. Complicado. Y bueno, lo tomé como una experiencia, un aprendizaje muy bonito. Lo disfruté y lo sufrí de la misma manera, porque bueno, uno tenía 15 años solamente, 16 años recién cumplidos, y hay cosas que bueno, todavía uno no tiene la maduración para aprender a vivirlas con un poco más de despojo, pero la verdad que es un recuerdo que me va a quedar bastante para toda la vida. ¿Y qué momento destacarías como más especial y aquella frustración que dices que más te costó digerir como jugador? A ver, lo que más me costó fue decidir dejar de jugar. Por las lesiones. Sí, por la lesión, por la rodilla sobre todo. Porque ya había frenado 2 años de carrera deportiva por el tema de la lesión y la verdad que
la terminé la carrera sin darle un punto final y eso me afectó un poquitito. Así que decidí terminar una temporada más. Y bueno, se terminó como se pudo, pero se terminó como para darle un cierre un poco más lógico y acorde a lo que venía haciendo, ¿no? Y como punto así más ilusionante, el propio Mundial a lo mejor, que es lo que comentabas anteriormente, Yo o creo tus que inicios. yo creo que fue, a ver, como punto de mayor envergadura, mayor impacto, fue el Mundial, claramente. Pero creo que siento, ¿cómo lo puedo explicar? Fue mucho más satisfactorio todo el proceso de crecimiento que tuve en Gimnasia y Esgrima en Buenos Aires, que el proceso de internalización y profesionalización. Creo que lo sentí mucho más ameno. Fue ahí donde generé las primeras amistades, las primeras formas de convivir de mejor manera con otros seres humanos que no conocía y que de a poco se van convirtiendo en amigos. Después, tiempo va, tiempo viene, uno se va alejando, va perdiendo los contactos, pero creo que fue la etapa más importante para mí. ¿Y cuándo das el salto al charco y vienes a España? Yo vengo a España en el 2023. Yo estaba 2023. trabajando allá. Yo pensaba que ya llevabas más tiempo aquí. No, hace poco, hace poco. Y realmente fue de casualidad también un poco, porque yo estaba con el vóley allá en Argentina, en River, y Ya como entrenador, Pablo. sí, las dos cosas, era entrenador-jugador, Vale. porque estaba con el equipo más superior, una categoría más que acá no hay. Eh, y mi señora propone venirnos de vacaciones a Castellón de la Plana, que mi cuñado es coordinador de tenis de mesa acá. Y bueno, una cosa y la otra, terminé quedándome como segundo entrenador ahí del Lidia Grau. Eh, Pensé en terminar en principio la temporada y, y volver, pero bueno, me gustó la ciudad y me pareció que no hay punto para volver a empezar, así que nos pareció correcto intentarlo con la familia. Los chicos se adaptaron bien, entonces surgió todo así de repente y bueno, por suerte ya es la segunda temporada acá en Vinarós, que me han recibido muy bien, me han abierto las puertas, estoy muy contento. Y bueno, esperemos que sigamos por esa senda. ¿Y cómo acabas aquí en Miraros? Va, cuéntanos un poquito porque... Cuando yo termino la temporada decido no seguir en el equipo superior del Lilla. Se lo comunico al entrenador y me contactan de acá de Vinarós a través de un contacto que hace un profe del Lilla recomendándome. Ujú. Vengo, conozco a los jugadores, conozco un poquitito cómo es el club, me ofrecen hacer algún entrenamiento para ver cómo me sentía yo, cómo se sentían los jugadores, claramente. Claro. No tuve ningún inconveniente, lo hicimos. Me estuvieron contentos con el desarrollo y me hizo una propuesta, me interesó mientras seguí viviendo en Castellón de la Plana. Y ya terminada esta temporada decidimos, bueno, afianzar un poquitito y venirnos a vivir acá y apostar un poquitito por el trabajo que se está haciendo en el club. O sea que ya el año pasado ya das el salto y vives aquí o aún estabas entre dos... No, estaba todavía en Castellón de la Plana y yo me mudo acá en la ciudad en junio. En junio. Vale. ¿Y cómo fue esta exitosa transición, ¿no? De cómo el Vinarós pasa de Liga Nacional al ansiado ascenso, ¿no? Cuéntanos un A poquito, ver, ¿no? O sea, entras ¿cómo? al primer equipo, claro, hay mucho que hablar aquí. Sí, sí. No, como Porque, vivencia la verdad que fue un momento muy grato porque cuando yo llegué el objetivo estaba puesto ahí, en el ascenso. Digamos, no, desde el club no se había planteado no hay que ascender sí o sí, no. Se planteó que la temporada anterior se habían quedado en la puerta del ascenso se quedó muy cerca, sí. y que les gustaba la idea de este año fortalecerse para poder plantear ese ascenso que había quedado trunco el año anterior. Y bueno, nos enfocamos en eso. El equipo, ¿Qué equipo la te verdad que encontraste, rindió. Pablo? ¿Qué equipo te encontraste y dónde viste que hacía falta
trabajar? También el aspecto técnico-táctico, lógicamente, pero también el aspecto ese que para ti es tan importante, relacional, el tema de convivencia, aportar mucha mentalidad ganadora. En eso insistes mucho tú en los partidos, ¿no? Sí, a ver, yo creo que hubo un equilibrio entre las personas que llegaron y las que estaban. Sí, ese equilibrio se mantuvo en gran parte de la temporada y sirvió para hacer una cohesión, digamos, bastante interesante. Eh, yo siempre apuesto, sí, siempre apuesto al tema moral, al tema de crearse ganadores. Digamos, si uno va con el autoestima ya vencida, es muy difícil enfrentar, por más cualidades técnicas, tácticas que tengamos, es muy difícil. Eh, en lo que respecta al equipo, yo me encontré un equipo sólido que ya venía hace varias temporadas jugando y tuvimos la posibilidad de adicionar tres jugadores en ese momento, que le dieron también un saltito de calidad o de profesionalidad ¿Quiénes fueron? al equipo. Son Mariano, Manu. Y en ese momento, la primera temporada, estuvimos con Pau, un colocador de Muy Castellón bien, de la Plana. sí. Sí, bueno, con eso logramos un equilibrio y pasamos de un amateurismo a una semiprofesionalidad, que es como se maneja medianamente el vóley acá, sobre todo en las ligas que nos manejamos nosotros, ¿no? Ya Superliga 1 ya hay un nivel de profesionalidad un poco más amplio. Eh, yo me encontré un equipo motivado, en principio. Sí, motivado, abierto a las propuestas que se hacían. Con algunos enfoques en la actualidad que uno no tenía cuando era más chico, que es digamos, el porqué. Siempre hay un porqué ahora en la actualidad, el porqué esto, porqué lo otro. Bueno, yo creo que no es insano ese porqué, siempre y cuando la persona que plantea el porqué tenga una respuesta diferente a la que yo pueda dar. Éntrame un poquito más ahí porque no te acabo de coger. A ver, hace 30 años atrás yo empecé a jugar al vóley golpeando contra una pared. En ningún momento de mi vida se me ocurriría preguntar al entrenador por qué hacemos esto contra la pared. Hoy cada acción tiene un porqué. ¿Sí? El problema es que a veces el enfoque está en un porqué de interés de crecimiento personal o de interés de crecimiento a nivel educativo, y otras es un porqué negativo de acción de trabajo. Eso me lo encontré acá, en Argentina, en todos lados. O sea, la gente cuestionaba, quieres decir, ciertos Constantemente, trabajos, ciertos constantemente. cambios, Sí, ¿no? sí. Vale, o sea, Pero en el nivel nuestro, como lo veo en todos los niveles. no, que es algo habitual. Tú Es me dices algo de que general, sí, es algo general. la resistencia al cambio Sí, es habitual, constante, ¿no? pero también la resistencia al cambio no está mal. Yo estoy a favor de la resistencia al cambio mientras haya una propuesta sobre ese Una cambio. alternativa. Porque, no sé, digamos, no, así yo creo que está mal. ¿Y qué propones? Ah, no, yo creo que esto está mal. Bueno, entonces no sabemos si está mal realmente. Correcto. Simplemente es una crítica al formato. Si no hay otra propuesta, es simplemente una crítica en vano. Entonces, bueno, esas son las cosas que uno se va encontrando en los últimos años como profe, ¿no? Y entonces, una vez esa resistencia inicial es superada, la gente ya se adapta, se flexibiliza, cree en el mensaje, ¿no? Creen en las sinergias que tú propones, en esos cambios tácticos, en esa mentalidad de equipo, porque se vio el año pasado un bloque, era tremendo. O sea, yo tuvimos el placer, como ya sabes, de estar con vosotros en cada partido y lo gozamos como si no hubiera un mañana. Cada partido era un auténtico espectáculo. ¿Cómo acabasteis la liga? ¿Qué perdisteis? Muy pocos partidos. Perdimos 2 partidos solamente, que bueno, fueron consecutivos porque había ahí un pocito que nos hizo pegar un saltito de calidad ya al final. Pero sí, digamos, el año pasado la temporada pasada no ha costado tanto el enfoque de eso, ¿sí? Quedó justificado después ante la duda de, che, ¿estás seguro o no estás seguro? Quedó justificado que funcionaba. Y no caísteis tampoco en la falsa vanidad del hecho de decir, bueno, vamos ganando, o sea, esa euforia, vanidad no es Sí. la palabra,
Creo que tú y yo lo hablamos algún día, en alguna entrevista, antes del partido o después del partido, que también era un trabajo tuyo que la gente no se confiara en exceso, que era un camino largo, que cada etapa era igualmente de importante, ¿no? Sí, sí, digamos, Partido a partido, como dice el Cholo. exactamente. Partido a partido. Lo importante era entender que yo siempre digo, no lo digo yo ni lo inventé yo, ¿no? Esto es una frase muy conocida que no es difícil llegar a la cima, sino estar y mantenerse ahí, ¿no? Entonces ese es el trabajo principal del entrenador, es el aspecto psicológico, el aspecto motivacional. En ese sentido lo han llevado bien. Esta temporada tenemos un poquitito más complicada la situación, el acostumbramiento a la nueva liga, bueno, algunos resultados que nos estuvieron dando y bueno, cuesta más trabajar sobre esa motivación porque bueno, acostumbrados los equipos a llevar un ritmo de victorias y pocas derrotas, ese golpecito a veces afecta un poquitito más. Pero bueno, es un desafío lindo que estamos dispuestos a tomar. El cambio de liga. Háblame un poquito de este salto de Liga Nacional a Superliga 2. ¿Os ha cogido por sorpresa? ¿Ha cambiado? ¿Puede que la planificación entendéis que a lo mejor tenía que haber sido un poquito más exigente o no? ¿Creéis que hay los mimbres? ¿Es a largo plazo? Te dejó ahí en el aire varias cosas. Eh, La cantera. a ver, de la cantera pudimos sumar 3 jugadores que son importantes y son participantes activos de la cantera, que son Pau, son Marc y Sergi, que ya estuvo el año anterior con nosotros. Uh-huh. Eh, no lo veo como que nos haya pillado un poco de sorpresa, si nos estamos adaptando a la nueva liga. Lamentablemente tuvimos varias situaciones ajenas a nosotros. No, Mariano tuvo una lesión importante Sí, y lo tenemos fuera de pista por un mes y medio por lo es menos. una baja muy importante para el club. Digamos, la readaptación de jugadores que el año pasado jugaban en una posición y ahora están cumpliendo otra función. Háblame de eso, háblame ¿no? de eso un poquito, de esta readaptación. ¿Es por propia necesidad del equipo? Porque tú has visto a lo mejor que ahora les necesitas, claro, porque depende de qué posiciones cambies. Ostras, este jugador tiene un Sí, nivel de exigencia importante, ¿no? sí, a ver, desde el momento uno que nosotros nos proponemos empezar el primer punto de Superliga 2, las personas que están adentro tienen que ser conscientes que tienen que ser, digamos, tienen que estar al servicio del equipo sin mirar su, su lado interno, digamos, el egocentrismo que yo siempre hablo. Sí, en un equipo no se puede llevar adelante cuando sus integrantes gozan de un ego muy elevado. Eh, la adaptación que hacemos de los jugadores, yo estoy haciendo algunas adaptaciones, algunas correcciones, modificaciones del sistema táctico como para poder afrontar algunas situaciones. Las personas que se están adaptando tienen condiciones para hacerlo. Háblame de algún jugador, que yo ya lo sé, he visto algún cambio, pero háblame un bueno, poquito ahora de alguno de ellos que han tenido que... Tano, Te iba a hablar de Thanos, sí. Tano el año pasado jugó de líbero. Este año empezó siendo líbero, pero a mí me interesa más su posición como punta receptor. De hecho, antes de que se lesionara Mariano, él ya había empezado a entrenar como punta receptor, porque fue un planteo que le hice, que lo necesitaba en el equipo como punta receptor. Él me dijo que bueno, que si lo veía correcto estaba bien. Entiendo que sigue pensando de la misma manera y en la actualidad es uno de los puntas receptores titulares. Buen partido contra el Sabadell, por cierto, el último que jugasteis en casa, creo que fue un partido... Bueno, eso, Tano, como todo el equipo, hizo un gran partido. Es que ahora en este momento, lamentablemente, del 100% de cada jugador necesitamos el 120. Entonces, es ahí donde tienen que nacer. Es una cuestión de corazón ahora más que de técnica o de táctica. Ese tema de creer un poquito, de crecer y de entender que, bueno, son cosas que pasan durante la liga. Nosotros nos encontramos en una liga un poco más dura de la que fue el año anterior. ¿En qué has notado Bueno, este cambio, Pablo? O sea, sobre todo, ¿qué destacarías este salto cualitativo que ha habido?
Eh, Hubo un cambio de reglamentación, aparentemente están tratando de dividir las ligas en diferentes formatos y esta liga va a dividir en oro y plata a los equipos que están en cada grupo y quizás los equipos se han dotado un poquitito más su plantilla de lo que tenían el año anterior, buscando el acceso a esa categoría oro, ¿no? Nosotros, la verdad, dentro de nuestro esfuerzo y nuestra capacidad económica, hicimos lo que se pudo dentro de la comisión directiva, se hizo lo que se pudo a nivel contrataciones, hemos tenido una muy buena contratación ahí con Mario que se ha adaptado muy bien. Eudal también ha estado en los primeros momentos del equipo. Todavía está, bueno, ahora con una situación personal, así que no lo tenemos. Y bueno, tratando de manejar de la mejor manera posible el condicionamiento económico que existe, que es y que no es equilibrado en la liga, claramente. Y tratar bueno, de meterle más corazón de lo que se necesita, porque ¿Hasta qué punto, primero, el objetivo del Vinaros creíble, un objetivo real, cuál sería? ¿La permanencia? sí, nuestro objetivo inicial de la temporada, que lógicamente se tuvo que readaptar por esta situación de Mariano, hay que ver si nosotros podemos llegar a ese objetivo una vez que vuelva Mariano en pista, era estar dentro de los primeros 6 equipos, mayormente en el quinto y sexto puesto, logrando hacer pie en la liga y en la posición. Pero bueno, es la propuesta inicial que teníamos y bueno, la vamos adaptando de acuerdo a las situaciones como se van presentando. Partidos de casa, qué importante es la afición, ese jugador extra, ¿cómo vivís los partidos de casa? Bueno, para mí la afición es fundamental. Yo soy una persona muy pro a que los padres participen constantemente en la actividad de los hijos. Sí, creo también que para un entrenador no incluir a los padres dentro del proyecto sería un fracaso. Un fracaso como en su accionar. Sí, yo la primera conversación que tengo con los equipos en general, con los padres de los equipos, es quiero que todos los padres estén todos los fines de semana. Qué bien. Que estén porque tienen que acompañar a los hijos. En este caso a las hijas, que yo dirijo a las chicas. Es entendible que la gente trabaja los sábados y los domingos eventual, pero los que no, me gusta que participen. Este año ha habido un cambio, quiero decirte, ahora los padres creo que tienen un grupo incluso, ¿no? De organización, hacéis rifas, Sí, sorteáis cosas, la gente ya va con sus bufandas, los cánticos, el bombo, no veas con el bombo, que como te pille delante acabas con la cabeza. Yo creo que ese grupo de colaboradores es algo fundamental para sostener una institución. Si una institución no se hace solo con jugadores y entrenadores, se hace con familias. Correcto. Para que una institución progrese, las familias tienen que estar dentro de la institución. No hablo en el proyecto deportivo, hablo en el proyecto social, en el proyecto deportivo, bueno, ya es una cuestión de entrenadores y jugadores. Pero en el proyecto social del club es fundamental que los padres estén presentes. Pero que el primer equipo también, aunque estéis en otro nivel, pero también agradecéis, ¿no? Que tengáis ahí esas 300 personas como el otro día, no sé cuántas habían allí, pero ahí no cabía nadie más. Coincido con el día de la presentación del club. Pero ese partido se ganó también gracias a la afición, gracias a vosotros, pero ese porcentaje de la afición, ¿no? Apretando hasta el último momento. Mira, no cabe ninguna duda. Nosotros ahora el fin de semana estuvimos en Tenerife y nos ha tocado, antes de nuestro partido, presenciar un partido de Superliga 1, ahí entre Conqueridor y Cisneros. Y una cosa que nos asombró más fue que la gente que había en el pabellón era mucho menor a la gente que nosotros convocamos en nuestro pabellón. Qué fuerte. En Superliga 1, menos aficionados. En Superliga 1, en ese partido en específico, ¿no? Si uno después va a Teruel, bueno, esa afición es increíble, ¿no? Sí.
Aprieta, realmente aprieta, ¿no? es importante. Pero bueno, yo lo valoro muchísimo. El año pasado planteé y por suerte se me escuchó en la acción de poder montar un vóley de padres, que también ellos estén no solo acompañando, sino también viviendo un poquitito la actividad. Porque a veces uno lo ve desde afuera, como todo, ¿no? Uno lo ve de afuera y parece fácil, pero después cuando Pero está metido en se lo el pasaron meollo. genial, ¿eh? Se lo pasaron genial los Yo padres. aparte lo disfruté muchísimo. Y seguramente este año Se repita, volvamos ¿no? a hacerlo, quizás un par de meses más, estaría interesante Qué bien. para que no se queden con las ganas, pero yo lo disfruté muchísimo. Y parte de eso también influye en que después los padres quieran participar y quieran Claro. ser parte de esto, ¿no? Son parte del club. Les Claro habéis que hecho sí. también, les habéis invitado a que sean parte del club activa, ¿no? Y sí, Con eso, estas eso es lo iniciativas. fundamental. Muy Eso es lo bien. fundamental. Bueno, no todo es el primer equipo, ¿no? No, para Yo creo nada. que tienes algo muy especial también con otros equipos, ¿no? Como el senior femenino, si no recuerdo mal, al lado del gran Alberto. Alberto, ¿vale? Sí, Una persona excelente también. ahí estamos con Cuéntame Alberto, un con el poquito si senior. quieres. Creo que llevas algún equipo más, si no Sí, sí, recuerdo llevo mal. las infantiles y las cadetes. Bueno, arrancamos de arriba para abajo si querés. Claro que sí. Bueno, el senior este año parecía que no se armaba. Bueno, empecé a hablar con cada una de las jugadoras. Logramos que Claudita López se quede, que es un proyecto que nació acá en el club y que está haciendo un esfuerzo enorme porque estudia en Castellón Viene cada y fin de viene semana, cada ¿no? fin de semana y a veces viene hasta entre semana. La verdad que está haciendo un esfuerzo bárbaro. Logramos que Martina no se fuera lejos a estudiar, que estaba entre Tarragona y Castellón y creo que tuvo la suerte de agarrar Castellón. Eh, Después en alguna otra conversación logramos que Claudita Belenguer no se retire antes de tiempo. Así que se armó un grupo muy lindo, un grupo muy unido, que está ahí fraccionado entre la gente con más experiencia y la gente que está viniendo de abajo, pero han cohesionado muy bien. Yo estoy muy contento, la verdad estoy muy animado con ese equipo y con Alberto le estamos metiendo mucho empeño y mucho trabajo Alberto porque también se tiene lo un, merecen. Alberto también tiene un perfil muy parecido al tuyo en cuanto a crear grupo, piña, buen rollo, buen ambiente. No, que no está, ¿cómo te diría? En disintonía, ¿no? O no estaría, no tiene por qué no ser, acompañado de la exigencia, de que la gente Por tenga esa supuesto. implicación, ¿no? Pero que entendéis que los valores de equipo, que lo llevas hablando todo el rato, son para vosotros el pilar fundamental, ¿no? Para que luego haya ese rendimiento en pista. Es que, digamos, son muy pocas las personas que no logran cohesionar fuera de la pista y dentro de la pista logran armonía. No, yo, la verdad que en tantos años de vóley creo que escuché solamente una anécdota en mi vida, que era que Karl Skirari en Estados Unidos y el colocador se odiaban a muerte Vaya, y salían campeones todos los años, pero fuera de la cancha se agarraban a trompadas. no había... Digo, son muy pocas las veces que escuché eso. En general, todo lo bueno que se hace por fuera y, digamos, dentro se nota. Dentro se nota. ¿Y tú cómo llevas? Claro, porque dirás, jope, llevo un primer equipo masculino en una división tremenda, ¿no? Tremendamente exigente, pero en cambio hablas igual o con más cariño del senior femenino. Ya luego hablaremos de los más chiquitinas. Pero, ¿qué herramientas tienes que dar? Porque, claro, entiendo que para unos tiene que ser un tipo de perfil de entrenador, Sí. sin dejar de ser tú, pero para otro necesitarán otras cosas. No puedes ir en plan Teniente O'Neill, que digo yo. Sí, a ver, digamos, tenemos el equilibrio de saber que las chicas quieren crecer dentro de lo que están haciendo, quieren competir y quieren formar un buen grupo de trabajo. Lamentablemente, siendo un poco más mezquino con el equipo de Superliga, la cohesión es importante, pero hasta te diría que es prácticamente obligatoria. Sí, porque tienen un nivel de semiprofesionalismo donde Claro. la persona que no encaja queda desalineada del formato de Rápidamente grupo. está fuera de... Exactamente. Más allá de eso, digamos, si A y B están
ofendidos entre sí, tienen la obligación de cumplir dentro del campo. Entonces ese trabajo de cohesión nosotros no lo fortalecemos tanto como en el equipo del senior femenino, como en el equipo de inferiores que tengo de chicas, eh, porque pasa a ser algo como muy tácito, ¿no? Claro. O sea, si no va bien la relación, son profesionales, a ellos se los está viendo por televisión, como siempre les digo, son ustedes los que cuando por la cabeza les pasan nubes, son ustedes a los que los están viendo. Son el ejemplo a seguir, ¿no? En ese caso, ¿no? Son la referencia. Claro, es muy complicado llevar adelante algo que desde arriba tiene que ser un ejemplo para lo que viene. Y a nivel de satisfacción personal, ¿qué te aporta entrenar a ese primer equipo y qué te aporta entrenar al femenino y a las categorías inferiores? Eh, bueno, a ver, yo con los equipos de chicas, en principio eh, lo disfruto desde otro ámbito, lo disfruto desde un ámbito de no presión, sino no presión a nivel resultadista, ¿no? Sí, una presión a nivel de poder mejorarles y poder hacerlas crecer, porque están ahí, porque quieren crecer y quieren mejorar en lo que están haciendo. Eh, a nivel de Superliga uno, bueno, va con otro tipo de nudo en la corbata, ¿no? Está pensando en otras cosas que quizás, quieras o no, es más resultadista. Y tú también debes tener Sí. esa presión, Sí, por supuesto. A ver, inevitablemente, mejor dicho, como dice todo el esa mundo, presión ¿no? está ahí. Presión tiene el que llega al 28 y no tiene para poner un plato de sopa. Sí, esa es una presión real. Digo, la presión de decir, bueno, yo acá tengo que buscar un resultado. Más allá del crecimiento, de buscar un resultado. En las otras categorías no busco resultado competitivo, busco resultado formativo. Muy bien. ¿Sí? Lo que no pase este año va a pasar en los años siguientes si nosotros armamos una buena base y un buen trabajo. ¿También llevabas cadete, puede ser? ¿Has comentado anteriormente? Llevo infantil y cadete blanco, que sería la segunda categoría de Vinarós, que está en tercera zonal. Y bueno, con las chicas, bueno, tengo una fascinación bárbara porque Te adoran, ¿eh? trabaja. El día de la presentación lo vimos, ¿eh? Cómo se tiraban ahí. Sí, la Pues, verdad que bueno, tengo una ¿qué presión sientes? muy ¿Qué grande. sientes cuando te vienen el día de la presentación del club, todas allí Y de bueno, en manera espontánea? principio. El gran papá, ¿no? Sí, sí, sí. Yo El la gran verdad papá. que, bueno, ya estoy grande, ¿no? Pero para mí son como hijas. Claro. Yo las trato como hijas, las reto como hijas, las cuido como hijas y trato de poner lo mejor que yo tengo, las mejores armas que yo tengo dentro de la profesión a disposición de ellas. Y obviamente soy un poco más laxo en el sentido de que dejo que cada una tome lo que necesita de esas armas. Muy bien. Les das No, margen para que puedan crecer, ¿no? También. cada Que se una equivoquen. toma, Que exactamente, se cada una equivoquen, que toma el aprendan arma del como error. lo necesita. Muy bien. ¿Sí? Y sobre todo son chicas y hay que tener paciencia para la educación. A mí me han educado gritándome, pero bueno, yo tenía un enfoque profesional cuando entrenaba y entiendo que la misma manera con la que me han entrenado a mí no es la misma manera que yo tengo que expresar hoy en la actualidad. Y menos con el deporte o con la formación en la que estamos hoy en día, ¿no? Está claro. Y bueno, ya vamos finalizando, si te parece bien, Pablo. Coméntame un poquito también el tema de cómo ves al club, la salud del club, qué perspectiva a medio plazo, cómo lo ves, la evolución, cómo están desde abajo, si están apretando, llamando a la puerta de esos primeros equipos. Háblanos un poquito del club en general, ¿no? El día de la presentación también, cómo te sentiste, ese día que me dijiste que era especial para ti también. Sí, a ver, a mí el trabajo, la presentación me pareció fenomenal. Es un buen momento para que, bueno, más allá de que se dio que estaba nuestro partido, ¿no? Y que también tuvimos la posibilidad de haberlo ganado, que eso también influyó un poco en el estado de ánimo de lo que venía después en la presentación, ¿no? Yo acabé No era lo reventado, mismo. creo que te lo dije, ¿no?
Claro, para mí acabaron todos con un éxtasis grande porque el partido dio para eso. Cansadísimos de la emoción que se vivió allí. Entonces eso fue fundamental. Pero es también un poco para que nosotros desde esa posición del partido le mostremos una imagen al resto de los jugadores que son de la cantera, de las inferiores, y que le demos ese interés y esas ganas de enfocar el deporte de esa manera, ¿no? Un poquito más profesional. Y después, bueno, yo lo veo bien al club. La verdad que se están haciendo cada vez un poquito más cosas. Obviamente siempre quedan cosas por hacer. Yo vengo de lugares donde si no se hace, no se gana. Es muy difícil. Nosotros no tenemos, a diferencia de España con Argentina, España tiene algún tipo de aporte en cada una de sus comunas. En Argentina no hay aporte de ningún lado. Entonces, para generar algo de dinero hay que hacer algo. Vale. Este año nosotros, bueno, después de largas charlas y bueno, de varias propuestas, se empezaron a hacer cosas que pueden empezar a generar un poquito de dinero y que pueden ayudar un poquitito al club a estar un poco más tranquilos, a no desesperar a la parte económica, no ahorcarnos. Porque la calidad de vida de un club es como la calidad de una familia. Si el padre y la madre están en un ahorque económico, el estado de ánimo baja y la calidad de vida baja. Lo mismo pasa con los clubes. Cuando no hay plata, las caras largas afectan a lo que es la estructura. O sea que poco a poco estáis yendo hacia una profesionalización del club, ¿no? En todos los ámbitos, también en el económico, ¿no? Consideremos que es un club joven, tiene 6 años. Pero bueno, estamos con la novedad de que el año pasado les hice una propuesta y este año se está llevando a cabo, que es el álbum de cromos, que es algo interesante, que todas las familias quieren tener la foto de su hijo en un cuadro, por lo menos yo lo veo así con el mío, ¿no? Pero bueno, los que tienen hijos siempre van a querer lo mejor para los hijos. Se están haciendo, como vos bien comentaste, las rifas en los partidos. Se está operando de la mejor manera posible para evitar también que no haya un cobro de entradas para ver un partido, sino que vengan por voluntad propia y que sean partícipes sin tener una obligación económica. Y a poquito se van haciendo cosas, ¿sí? Lo importante, como siempre, como toda la vida, es aprender de los errores que se cometieron y tratar de enmendarlos temporada tras temporada. Todo lo que no se pudo hacer en Superliga este año, enmendarlo para el año que viene, bueno, y buscar algunos formatos nuevos. Después seguramente ahí con mis cadetas también estamos organizando, seguramente ahora el 22 tengo una reunión con los padres, porque pude contactar a algunos profes, amigos y conocidos que son contemporáneos conmigo, y cabe la posibilidad de que podamos ir con las cadetas a Italia a jugar un encuentro con una de las comunidades allá, con varios equipos de allá, que me parece una experiencia enriquecedora y que les deja otro punto de vista a las chicas en adelante, sea para el vóley o para bueno, haber generado un buen vínculo con personas que no están dentro de España y que están en otro país. ¿Y tu familia asentada a la ciudad, a Vinaròs? Sí, al por club suerte. También. Por suerte, sí. Importante también para ti, me imagino, ¿no? Que ellos hayan Sí, podido... la tranquilidad de tenerlos cerca. En la temporada anterior no tenía tantos equipos, pero la verdad que en casa no estuve mucho. Así que tenerlos cerca, la verdad que es un valor agregado a lo que uno va haciendo. Y después, bueno, sí, amoldarse acá a la ciudad no es muy difícil, la verdad que es una ciudad encantadora. Como siempre insisto, espero que cuando mi hijo sea grande y tenga que ir a la universidad, haya una universidad acá. Así no se me va lejos. Eso lo vamos reclamando desde hace muchos años. Ojalá llegue. Para evitar que se me vaya lejos ojalá llegue. Y también porque influye, que tener una universidad acá influye eso lo hemos en la calidad deportiva, ¿no? De todo, nos van, ¿no? Del fútbol, del vóley. Se nos parten por la mitad los proyectos, porque acaban los juveniles y se nos van. Entonces, es una pena que no haya la posibilidad de... Sería interesante. Yo hago la queja de mi posición de padre. Y yo la mía. No mi posición de entrenador, Yo con la mía llego tarde. Ya con el grande, ya lo sabes, llego tarde. Sí. Y con la que tú conoces, ya está también fichada fuera de aquí, así que...
Se nos va, por desgracia, como padre a mí se nos va. Así que ojalá tuviéramos eso que tú dices, ¿no? Que estamos todos deseando. Pablo, no sé si quieres para finalizar, comentar un poquito, a lo mejor lo de la jornada que viene, que hay partido también. Este podcast va a salir el viernes. Bien. Así que si quieres hacer un llamamiento a la afición, al club, este micro es tuyo. Bueno, en realidad invitarlos, sí, nosotros estamos este próximo sábado a las 19, vamos a estar jugando contra Arenys, si no me equivoco. Uh-huh. Porque bueno, tengo muchos nombres de clubes en la cabeza y ya me voy perdiendo, pero... Estaba pensando, porque también tenemos que estar allí con vosotros, y ahora estaba pensando, digo, ¿es el Arenys? Digo, no lo sé, no lo tengo claro, no te lo puedo decir al 100%, pero ahí estaremos acompañándonos también desde Vinacae. Si no me equivoco, estamos ahí, así que, bueno, 19 horas para acompañar, para ver también un buen espectáculo. Nosotros de nuestra parte vamos a intentar dar un buen espectáculo, más allá de la búsqueda del resultado. Y bueno, todas las personas que quieran acercarse también a ser parte del club, siempre hay un espacio. Y hablamos también de las redes sociales. Tenéis un proyecto súper interesante, ¿no? En el canal de YouTube del Vóley, ¿puede ser? Sí. Sexto Set, háblanos un poquito también de las redes, que es importante. Sergi Jiménez, hace aproximadamente un año montamos un proyecto de plataforma para YouTube que se llama el Sexto Set, donde hacemos entrevistas a jugadores de elite, a entrenadores, árbitros, psicólogos del deporte. Y hemos tenido grandes invitados. Si no me equivoco, pues yo soy muy malo porque Sergio es el que maneja más las redes. Es @el sexto set de Instagram. Ahí nos van a poder encontrar con las entrevistas y un poquitito con la información y algunos vivos que estamos haciendo ahora, resumiendo un poco el vóley español. Y esperamos tener alguna repercusión ahí porque hubo un interés de la Federación Valenciana para poder hacer un resumen digamos de la base. Y en el canal de YouTube del vóley también tenéis todos los partidos del primer equipo. Sí. Así que la gente que no se pueda dirigir al pabellón por X motivo, saben lo puede ver en vivo. Exactamente. En el canal del vóley tenéis también. Y se ve muy bien. Se ve muy bien. Nosotros llevamos ventaja con el resto de los equipos, porque nosotros nos analizan en alta definición. Así, nosotros analizamos en un video de 480. Así que los equipos también tienen esa ventaja. Pues bueno, Pablo, por la parte que nos toca, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya has visto 45 minutos clavados, como un buen inglés. Espero que has estado a gusto. Sí, hablamos. Has estado cómodo, creo que hemos hablado un poquito de todo y para mí es un placer, para Vinacae, que vuelvas a estar en estos micrófonos, hoy aquí en la cadena SER, en Infonord. Y espero tenerte durante la liga contándonos de que estáis ahí peleando por esos puestos que tú nos has comentado. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, a toda la audiencia también. Hasta el próximo podcast entre tú y yo. Y nada, a seguirnos en las redes. Muchas gracias.